La Biblia Dios habla hoy. 11 de junio. Dios es un juez justo. Salmo de Asaf. El Señor, el Dios de los dioses, ha hablado. Ha llamado a los que habitan la tierra. Del oriente al occidente. Dios resplandece desde Sión. La ciudad de belleza perfecta. Nuestro Dios viene, pero no en silencio. Delante de él, un fuego destructor. A su alrededor, una fuerte tormenta. Desde lo alto, Dios llama al cielo y a la tierra. A presenciar el juicio de su pueblo. Reúnan a los que me son fieles. A los que han hecho una alianza conmigo. Ofreciéndome un sacrificio. Y el cielo declara que Dios es juez justo. Escucha, Israel, pueblo mío. Voy a poner las cosas en claro contigo. Yo soy Dios. Yo soy tu Dios. No te censuro por los sacrificios y holocaustos que siempre me ofreces. No te pido becerros de tu ganado, ni machos cabríos de tus corrales. Pues míos son todos los animales salvajes. Lo mismo que los ganados de las serranías. Mías son las aves de las montañas. Y todo lo que bulle en el campo. Si yo tuviera hambre, no te lo diría a ti. Pues el mundo es mío, con todo lo que hay en él. ¿Acaso me alimento de carne de toros? ¿O bebo sangre de machos cabríos? Sea la gratitud tu ofrenda a Dios. Cumple al Altísimo tus promesas. Llámame cuando estés angustiado. Yo te libraré, y tú me honrarás. Pero al malvado Dios le dice: ¿qué derecho tienes de citar mis leyes? ¿O de mencionar mi alianza? Si no te agrada que yo te corrija. ¿Ni das importancia a mis palabras? Al ladrón lo recibes con los brazos abiertos. Te juntas con gente adúltera. Para el mal y para inventar mentiras. Se te sueltan la lengua y los labios. Calumnias a tu hermano. Contra tu propio hermano lanzas ofensas. Todo esto has hecho, y me he callado. Pensaste que yo era igual que tú. Pero voy a acusarte cara a cara. Voy a ajustarte las cuentas. Entiendan bien esto, ustedes que olvidan a Dios. No sea que empiece yo a despedazarlos. Y no haya quien los libre. El que me ofrece su gratitud, me honra. Yo salvo al que permanece en mi camino. Salmo 51. Oh Dios, ten compasión de mí. Ya, oh maestro de coro. Salmo de David, 2. Después que el profeta Natán lo reprendió por haber cometido adulterio con Betsabé. Por tu amor, oh Dios, ten compasión de mí. Por tu gran ternura, borra mis culpas. Lávame de mi maldad. Límpiame de mi pecado. Reconozco que he sido rebelde. Mi pecado no se borra de mi mente. Contra ti he pecado, y solo contra ti. Haciendo lo malo, lo que tú condenas. Por eso tu sentencia es justa. Irreprochable tu juicio. En verdad, soy malo desde que nací. Soy pecador desde el seno de mi madre. En verdad, tú amas al corazón sincero. Y en lo íntimo me has dado sabiduría. Purifícame con hisopo, y quedaré limpio. Lávame, y quedaré más blanco que la nieve. Lléname de gozo y alegría. Alégrame de nuevo, aunque me has quebrantado. Aleja de tu vista mis pecados. Y borra todas mis maldades. Oh Dios, pon en mí un corazón limpio. Dame un espíritu nuevo y fiel. No me apartes de tu presencia. Ni me quites tu Santo Espíritu. Hazme sentir de nuevo el gozo de tu salvación. Sosténme con tu espíritu generoso. Para que yo enseñe a los rebeldes tus caminos. Y los pecadores se vuelvan a ti. Líbrame de cometer homicidios. Oh Dios, Dios de mi salvación. Y anunciaré con cantos que tú eres justo. Señor, abre mis labios. Y con mis labios te cantaré alabanzas. Pues tú no quieres ofrendas ni holocaustos. Yo te los daría, pero no es lo que te agrada. Las ofrendas a Dios son un espíritu dolido. Tú no desprecias, oh Dios, un corazón hecho pedazos.
Haz bien a Sión, por tu buena voluntad. Vuelve a levantar los muros de Jerusalén. Entonces aceptarás los sacrificios requeridos, las ofrendas y los holocaustos. Entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. Salmo 52. La inútil jactancia del malvado. Ya, maestro de coro. Instrucción de David. 2. Cuando Doeg el edomita fue a contarle a Saúl que David había estado en la casa de Ahimelech. ¿Por qué presumes de tu maldad, oh poderoso? El amor de Dios es constante. Solo piensas en hacer lo malo. Tu lengua es traicionera como un cuchillo afilado. Prefieres lo malo a lo bueno. Prefieres la mentira a la verdad. Lengua embustera. Prefieres las palabras destructivas. Pero Dios también te destruirá para siempre. Te tomará y te echará de tu casa, te quitará la vida. Los que obedecen a Dios, verán esto y sentirán temor. Pero se burlarán de aquel hombre, diciendo: miren al que no busca protección en Dios. Al que confía en sus grandes riquezas. Y persiste en su maldad. Pero yo soy como un olivo verde. En el templo de Dios. Siempre confiaré en su amor. Oh Dios, siempre te daré gracias por lo que has hecho. Esperaré en ti delante de tus fieles. Porque eres bueno. Salmo 53. Perversión del hombre. Ya, maestro de coro, para la enfermedad. Instrucción de David. Los necios piensan que no hay Dios. Todos se han pervertido. Han hecho cosas malvadas. No hay nadie que haga lo bueno. Desde el cielo, Dios mira a los hombres. Para ver si hay alguien con entendimiento. Alguien que busque a Dios. Pero todos se han desviado. Todos por igual se han pervertido. Ya no hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. No tienen entendimiento los malhechores. Los que se comen a mi pueblo como quien come pan. Los que no invocan el nombre de Dios. Aunque no haya razón para temblar. Ellos temblarán de miedo. Porque Dios esparce los huesos del enemigo. Quedarán en ridículo, porque Dios los rechaza. Ojalá que del monte Sión venga la salvación de Israel. Cuando Dios cambie la suerte de su pueblo. Se alegrarán los descendientes de Jacob. Todo el pueblo de Israel. Salmo 54. Oración en que se pide la ayuda de Dios. Ya, maestro de coro, con instrumentos de cuerda. Instrucción de David. 2. Cuando los habitantes de Sif fueron a decir a Saúl: ¿no se ha escondido David entre nosotros? Sálvame, Dios mío, por tu nombre. Defiéndeme con tu poder. Escucha, Dios mío, mi oración. Presta oído a mis palabras. Pues gente arrogante y violenta se ha puesto en contra mía y quiere matarme. No tienen presente a Dios. Sin embargo, Dios me ayuda. El Señor me mantiene con vida. Él hará que la maldad de mis enemigos se vuelva contra ellos mismos. Destrúyelos, Señor, pues tú eres fiel. Yo te ofreceré sacrificios voluntarios. Y alabaré tu nombre, porque eres bueno. Porque me has librado de todas mis angustias. Y he visto vencidos a mis enemigos. Proverbios 11. El Señor reprueba las balanzas falsas. Y aprueba las pesas exactas. El orgullo acarrea deshonra. La sabiduría está con los humildes. A los hombres rectos los guía su rectitud. A los hombres falsos los destruye su falsedad. De nada servirán las riquezas el día del juicio. Pero la justicia libra de la muerte. La justicia endereza el camino del justo. Pero el malvado cae por su propia maldad. La justicia libera a los hombres rectos. Pero la codicia aprisiona a los traidores. Cuando el malvado muere, mueren con él sus esperanzas e ilusiones. Dios libra de la angustia al justo. Y en su lugar pone al malvado. Las palabras del malvado destruyen a sus semejantes. Pero la inteligencia del justo los salva. Cuando los justos prosperan, la ciudad se alegra. Cuando los malvados mueren, salta de alegría.
Con la bendición de los justos se construye una ciudad. Pero las palabras de los malvados la destruyen. El imprudente habla mal de su amigo. El prudente guarda silencio. El chismoso todo lo cuenta. La persona digna de confianza guarda el secreto. Si no hay buen gobierno, la nación fracasa. El triunfo depende de los muchos consejeros. Mal resulta salir fiador de un extraño. El que evita dar fianzas vive tranquilo. La mujer agraciada recibe honores. Y el hombre audaz obtiene riquezas. El que es compasivo se hace bien a sí mismo. Pero el que es cruel provoca su propio mal. El malvado recibe una paga engañosa. El que actúa con justicia, recompensa efectiva. Ir tras la justicia conduce a la vida. Pero ir tras la maldad conduce a la muerte. El Señor aborrece a los que tienen mente perversa. Pero mira con agrado a los de conducta intachable. Ciertamente el malvado no quedará sin castigo. Pero los justos saldrán bien librados. Anillo de oro en hocico de cerdo. Es la mujer bella de poco cerebro. El deseo de los justos siempre resulta bien. El capricho de los malvados solo provoca enojo. Hay gente desprendida que recibe más de lo que da. Y gente tacaña que acaba en la pobreza. El que es generoso, prospera. El que da, también recibe. Al que acapara trigo, la gente lo maldice. Al que lo vende, lo bendice. El que anda tras el bien, busca ser aprobado. Al que anda tras el mal, mal le irá. El que confía en sus riquezas, caerá como hoja seca. Pero los justos reverdecerán como las ramas. Al que descuida su casa, nada le queda. El necio siempre será esclavo del sabio. La justicia da vida. La violencia la quita. Romanos 15. Dios habla hoy. Seguir el ejemplo de Cristo. Los que somos fuertes en la fe debemos aceptar como nuestras las debilidades de los que son menos fuertes, y no buscar lo que a nosotros mismos nos agrada. Todos nosotros debemos agradar a nuestro prójimo y hacer las cosas para su bien y para la edificación mutua. Porque tampoco Cristo buscó agradarse a sí mismo, al contrario, en él se cumplió lo que dice la Escritura: las ofensas de los que te insultaban cayeron sobre mí. Todo lo que antes se dijo en las Escrituras, se escribió para nuestra instrucción, para que con constancia y con el consuelo que de ellas recibimos, tengamos esperanza. Y Dios, que es quien da constancia y consuelo, los ayude a ustedes a vivir en armonía unos con otros, conforme al ejemplo de Cristo Jesús, para que todos juntos, a una sola voz, alaben al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Así pues, acéptense los unos a los otros, como también Cristo los aceptó a ustedes, para gloria de Dios. Puedo decirles que Cristo vino a servir a los judíos para cumplir las promesas hechas a nuestros antepasados y demostrar así que Dios es fiel a lo que promete. Vino también para que los no judíos alaben a Dios por su misericordia, según dice la Escritura. Por eso te alabaré entre las naciones. Y cantaré himnos a tu nombre. En otra parte, la Escritura dice: Alégrense, naciones, con el pueblo de Dios. Y en otro lugar dice: Naciones y pueblos todos, alaben al Señor. Isaías también escribió: Brotará la raíz de Jesé, que se levantará para gobernar a las naciones, las cuales pondrán en él su esperanza. Que Dios, que da esperanza, los llene de alegría y paz a ustedes que tienen fe en él, y les dé abundante esperanza por el poder del Espíritu Santo. El trabajo apostólico de Pablo. Hermanos míos, estoy convencido de que ustedes están llenos de bondad y de todo conocimiento, y que saben aconsejarse unos a otros, pero en esta carta me he atrevido a escribirles francamente sobre algunas cosas, para que no las olviden. Lo hago por el encargo que Dios en su bondad me ha dado, de servir a Cristo Jesús para bien de los que no son judíos. El servicio sacerdotal que presto consiste en anunciar el Evangelio de Dios, con el fin de presentar ante él a los no judíos, como ofrenda que les sea grata, santificada por el Espíritu Santo. Tengo razón para gloriarme en Cristo Jesús de mi servicio a Dios, porque no me atrevo a hablar de nada, aparte de lo que Cristo mismo ha hecho por medio de mí para llevar a los no judíos a obedecer a Dios. Esto se ha realizado con palabras y hechos,
por el poder de señales y milagros y por el poder del Espíritu de Dios. De esta manera he llevado a buen término el anuncio del Evangelio de Cristo, desde Jerusalén y por todas partes hasta la región de Iliria. Pero siempre he procurado anunciar el Evangelio donde nunca antes se había oído hablar de Cristo, para no construir sobre bases puestas por otros, sino más bien, como dice la Escritura. Verán los que nunca habían tenido noticias de Él. Entenderán los que nunca habían oído de Él. Planes de viaje. Precisamente por esto no he podido ir a verlos, aunque muchas veces me lo había propuesto. Pero ahora que ya he terminado mi trabajo en estas regiones, y como desde hace muchos años estoy queriendo visitarlos, espero que podré hacerlo durante mi viaje a España. Y una vez que haya tenido el gusto de verlos, aunque sea por poco tiempo, espero que ustedes me ayuden a continuar el viaje. Pero ahora voy a Jerusalén, a llevar ayuda a los hermanos de allí. Porque los de Macedonia y Acaya decidieron voluntariamente hacer una colecta y mandarla a los hermanos pobres de Jerusalén. Lo decidieron voluntariamente, aunque, en realidad, estaban en la obligación de hacerlo, porque así como los creyentes judíos compartieron sus bienes espirituales con los no judíos, estos, a su vez, deben ayudar con sus bienes materiales a los creyentes judíos. Así que, cuando yo haya terminado este asunto y les haya entregado a ellos la colecta, saldré para España, y de paso los visitaré a ustedes. Estoy seguro de que cuando yo vaya, nos enriqueceremos todos con las bendiciones de Cristo. Hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor que el Espíritu nos da, les ruego que se unan conmigo en la lucha, orando a Dios por mí. Pidan a Dios que me libre de los incrédulos que hay en Judea, y que la ayuda que llevo a los hermanos de Jerusalén sea bien recibida, para que, si Dios quiere, llegue yo con alegría a verlos a ustedes y tenga descanso al visitarlos. Que el Dios de paz esté con todos ustedes. Amén. 1 Samuel 29. Dios habla hoy. Los filisteos desconfían de David. Los filisteos reunieron todas sus tropas en Afec, en tanto que los israelitas acamparon en el manantial que está en Jezreel. Y cuando los jefes filisteos avanzaban por compañías y batallones, David y sus hombres marchaban con Aquís en la retaguardia. Entonces los jefes filisteos le preguntaron a Aquís: ¿Qué hacen aquí estos hebreos? Aquís les respondió: Este es David, que era oficial de Saúl, rey de Israel. Pero ha estado conmigo durante algunos años, y desde el día que se pasó a mi lado hasta hoy no he encontrado en él ninguna falta. Pero los jefes filisteos se enojaron con Aquís, y le dijeron: Pues ordénale que se vaya al lugar que le has dado y que no nos acompañe en la batalla, no sea que se convierta en nuestro enemigo en medio del combate. La mejor manera que él tendría de quedar bien con su señor sería presentándole las cabezas de estos soldados. Este es el mismo David de quien cantaban en las danzas: 1000 hombres mató Saúl, y 10,000 mató David. Entonces Aquís llamó a David y le dijo: Tan cierto como que el Señor vive, que tú eres un hombre recto. Y me ha gustado mucho la forma en que te has portado en el campamento. No he encontrado nada malo en ti desde el día en que viniste a verme. Pero no les caes bien a los jefes filisteos, así que regresa ahora tranquilo, para no hacer nada que les desagrade. David le contestó: ¿Qué he hecho yo? ¿Qué ha visto en mí su majestad en todo este tiempo, que no me deja luchar contra sus enemigos? Aquís respondió: Yo estoy seguro de que eres tan bueno como un ángel de Dios, pero los jefes filisteos han decidido que no entres con nosotros en la batalla. Por lo tanto, tú y los servidores de tu Señor que han venido contigo se levantarán mañana, en cuanto amanezca, y emprenderán el regreso. Así pues, David y sus hombres se levantaron al día siguiente por la mañana y regresaron al país filisteo, mientras que los filisteos avanzaban hacia Jezreel. 1 Samuel 30. Dios habla hoy. David derrota a los amalecitas. Al tercer día, David y sus hombres llegaron a Ziklag, y se encontraron con que los amalecitas habían invadido el Negev y atacado a Ziklag, destruyéndola e incendiándola. También se habían llevado prisioneras a las mujeres y a todos los niños y adultos que estaban allí, aunque no habían matado a nadie. Cuando David y sus hombres llegaron a la ciudad y vieron que estaba quemada y que se habían llevado prisioneros a sus mujeres, hijos e hijas, se pusieron a llorar a voz en cuello hasta quedarse sin fuerzas. También habían hecho prisioneras a las 2 mujeres de David, a Ahinoam, la de Jezreel, y a Abigail,
la viuda de Nabal, el de Carmel. David estaba muy preocupado porque la tropa quería apedrearlo, pues todos estaban muy disgustados por lo que había sucedido a sus hijos. Sin embargo, puso su confianza en el Señor su Dios, y le dijo al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech: por favor, tráeme el efod. En cuanto Abiatar llevó el efod a David, éste consultó al Señor. Le preguntó: ¿debo perseguir a esa banda de ladrones? ¿Podré alcanzarla? Y el Señor contestó: persíguela, pues la alcanzarás y rescatarás a los prisioneros. Inmediatamente David se puso en camino con los 600 hombres que le acompañaban, y llegaron al arroyo de Bise. Allí se quedaron 200 hombres que estaban muy cansados para cruzar el arroyo, y con los otros 400 continuó David la persecución. Más tarde encontraron en el llano a un egipcio, y lo llevaron ante David, aunque antes tuvieron que darle de comer y de beber, le dieron una rebanada de torta de higo y 2 tortas de uvas pasas. Después de comer, el egipcio se sintió más reanimado, pues hacía 3 días y 3 noches que no había comido ni bebido nada. Entonces le preguntó David: ¿quién es tu amo? ¿De dónde vienes? El egipcio le respondió: soy egipcio, criado de una malecita, pero hace 3 días mi amo me abandonó porque caí enfermo, pues fuimos a saquear la parte sur del territorio de los quereteos, y de los de Judá y de Caleb. También le prendimos fuego a Siclag. ¿Me quieres conducir hasta esa banda de ladrones? Le preguntó David. Y el egipcio contestó: si me juras por Dios que no me matarás ni me entregarás a mi amo, te llevaré hasta ellos. Y lo llevó hasta donde estaban los ladrones, los cuales se habían desparramado por todo el campo y estaban comiendo, bebiendo y haciendo fiesta por todo lo que habían robado en territorio filisteo y en territorio de Judá. Entonces David los atacó desde la mañana hasta la tarde, y los destruyó por completo, menos a 400 muchachos que montaron en sus camellos y lograron escapar. David rescató todo lo que los amalecitas habían robado, y rescató también a sus 2 mujeres. No les faltó ni la más pequeña cosa de todo lo que les habían quitado, ni tampoco faltó un solo niño ni adulto, pues David lo recuperó todo. También se apoderó David de todas sus ovejas y vacas, y los que arreaban el ganado decían que aquello era lo que había ganado David. Cuando David llegó a donde estaban los 200 hombres que por estar demasiado cansados no lo habían acompañado, sino que se habían quedado en el arroyo de Bise, salieron ellos a recibirlo a él y a sus acompañantes. David se acercó a ellos y los saludó. Pero algunos de sus hombres, que eran gente malvada y perversa, protestaron y dijeron que a quienes no habían ido con ellos no se les debía dar nada de lo que ellos habían obtenido, excepto sus mujeres e hijos, y que deberían irse después de recuperarlos. Sin embargo, David dijo: no hagan eso, amigos míos, después de todo lo que el Señor nos ha dado, y de que nos ha conservado la vida y ha puesto en nuestras manos a esa banda de ladrones que nos había atacado. En este caso nadie va a darles la razón, porque en el reparto lo mismo les toca a los que se quedan cuidando el equipo que a los que van a la batalla. Desde entonces, y hasta el presente, esta fue la práctica general en Israel. Cuando David llegó a Siclag, envió a sus amigos, los ancianos de Judá, una parte de lo que le había quitado al enemigo, junto con este mensaje: aquí tienen ustedes este regalo, que es parte de lo que les quité a los enemigos del Señor. Y envió regalos a los que estaban en Betel, en Ramot del Negev, en Jatir, en Aroer, en Sifmot, en Estemoa y en Racal, y también a los que estaban en las ciudades de Jerameel, en las ciudades de los Kenitas, y en Ormá, en Corazán, en Atac, en Hebrón y en todos los sitios por donde él y sus hombres habían andado. 1 Samuel 31. Dios habla hoy. Saúl y sus hijos mueren en la guerra. Los filisteos atacaron a Israel, y los israelitas huyeron ante ellos, pues fueron muchos los muertos en el monte Gilboa. Y los filisteos se fueron en persecución de Saúl y de sus hijos, y mataron a Jonatán, a Abinadab y a Malquisúa. Luego concentraron todo su ataque sobre Saúl, y como los arqueros lograron alcanzarlo con sus flechas, le entró mucho miedo de ellos. Por lo tanto, le dijo a su ayudante de armas: saca tu espada y atraviésame con ella, para que no vengan estos paganos y sean ellos quienes me maten y se diviertan conmigo. Pero su ayudante no quiso hacerlo, porque tenía mucho miedo. Entonces Saúl tomó su espada y se dejó caer sobre ella. Y cuando su ayudante vio que Saúl había muerto,
También él se dejó caer sobre su propia espada y murió con él. Así murieron aquel día Saúl, sus 3 hijos, su ayudante y todos sus hombres. Y cuando los israelitas que vivían al otro lado del valle y al este del Jordán vieron que las tropas de Israel habían huido, y que Saúl y sus hijos habían muerto, abandonaron las ciudades y huyeron también. Entonces los filisteos llegaron y se quedaron a vivir en ellas. Al día siguiente, cuando los filisteos fueron a despojar a los muertos, encontraron a Saúl y a sus 3 hijos tendidos en el monte Gilboa. Entonces le cortaron la cabeza y le quitaron las armas, y enviaron mensajeros por todo el territorio filisteo para que dieran la noticia al pueblo en el templo de sus dioses. Luego pusieron las armas de Saúl en el templo de Astarte y colgaron su cuerpo en la muralla de Bet-San. Cuando los habitantes de Jabes de Galaad supieron lo que los filisteos habían hecho con Saúl, se pusieron de acuerdo todos los hombres valientes y, después de haber caminado durante toda la noche, tomaron de la muralla de Bet-San los cuerpos de Saúl y de sus hijos y regresaron a Jabes, donde los quemaron. Luego enterraron sus restos en Jabes, debajo de un árbol. Después de esto guardaron 7 días de ayuno. Mi nombre es Demim. Soy tu asistente personal. Mi sitio en internet es demim.es.tl